Buen día, doctor, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días. Buen comienzo de semana para usted y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una semana de mucha actividad, pero básicamente creo que se está haciendo poco en cosas que me parece que van a necesitar también digamos, la aceptación varias, ¿no? Porque el presidente Milei ya, claro, ha resuelto con el veto una cuestión bastante complicada, que es negarle a los jubilados, que históricamente recién nos decía algún dirigente sindical que toda la vida los jubilados estuvieron maltratados, y básicamente fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la que dejó sin efecto el 82%. Creo que a partir de ahí se fueron produciendo cosas que no son buenas, al menos para quienes están en la clase pasiva y para los futuros jubilados que van a sobrevenir, no es una cuestión solamente para atrás. Sí, el sistema previsional argentino requiere de una profunda reforma y también requiere de un profundo debate. Y creo que un debate serio sobre un tema tan complejo y tan importante de resolver, que como bien usted lo marcaba, ningún gobierno lo ha podido resolver adecuadamente, requiere, digamos, un debate sincero, digamos, desapasionado, en donde se aplique claramente un criterio racional, y también ese criterio racional tiene que estar empapado de, digamos, una visión de hacia dónde va la sociedad. Aunque parezca una cosa un poco filosófica, esta es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que se está manifestando o cómo se están conformando las actuales sociedades y cómo se van a conformar las sociedades del futuro, para entender en definitiva cuál es el régimen previsional adecuado para entender a estas realidades. Porque si nosotros solamente nos ponemos el foco, digamos, en la cuestión de los ingresos que deben percibir los jubilados en función de las necesidades económicas, que es algo que debe ser fundamental, por supuesto, nadie puede cobrar un haber jubilatorio que no le alcance para satisfacer las necesidades mínimas, pero si solamente nos quedamos con esa mirada y no discutimos el fondo, es decir, explicamos cómo se debe financiar un sistema previsional y dentro de los distintos esquemas previsionales, cómo se financian estos, nosotros vemos que hoy, por ejemplo, nuestro sistema previsional está en crisis y lo va a estar en un futuro, porque lamentablemente este sistema universal de reparto, que se basa fundamentalmente en los aportes que hacen los trabajadores formales activos a las cajas previsionales para sostener los ingresos de los pasivos, es decir, de las personas ya jubiladas, esto viene en franca decadencia, Carlos, no solamente porque nos está afectando la informalidad laboral y la evasión impositiva, sino también fundamentalmente porque se le agregó a esto ya un problema de índole demográfico, en donde en un futuro muy inmediato, cuando estoy hablando de muy inmediato, estoy hablando de 20 años, ya no solamente vamos a tener el problema del desempleo, del trabajo no registrado y de la evasión, sino que vamos a tener un problema de tasa de natalidad negativa, en el sentido de que, bueno, un sistema previsional público requiere o necesita de 5 trabajadores, un poco menos, 4,2 trabajadores en actividad aportando al sistema previsional para poder sostener a un jubilado en condiciones dignas de ingreso. Entonces, este debate es un debate muy profundo, no se trata solamente de fijar, digamos, o de discutir el ingreso que debe percibir un jubilado, que por supuesto, como le dije recién, debe formar parte de la discusión, sino que el sistema previsional debe preocuparse por resolver las cuestiones de fondo que forman parte del financiamiento y también de mirar hacia dónde va la sociedad, porque la sociedad argentina no está aprovechando la experiencia de las
sociedades europeas que ya han pasado por esto y que hoy estamos viendo. Nosotros tenemos la ventaja de ya estar viendo qué está sucediendo en otras sociedades, en Europa, por ejemplo, que han aplicado, digamos, políticas de control de natalidad que han afectado tremendamente la tasa de natalidad en sus países, y vemos hoy en día que en Europa llevan años discutiendo el aumento de la edad jubilatoria. En China, el gobierno, por decreto, en razón de la política del hijo único, también resintió la tasa de natalidad, y en China han tenido que subir la edad para jubilarse, porque los números no cierran y no dan. Entonces es importante hacer un estudio y tener una discusión realmente, digamos, seria al respecto, porque lamentablemente el gobierno de Milei, digo lamentablemente para los jubilados, el gobierno de Milei ha tomado la decisión que yo la considero acertada de dejar de financiar el gasto público con la emisión monetaria, y hoy, sobre todo hoy, ya no existe la posibilidad de hacer funcionar la maquinita como en los gobiernos kirchneristas para disponer incrementos o aumentos jubilatorios. Eso es una parte de la discusión, y la otra parte de la discusión es que ya los argentinos, mire, institucionalmente hablando, tenemos un Congreso carísimo, una clase política carísima que no logra resolver cuestiones básicas y elementales. Todavía nos debemos una ley de coparticipación que estaba mandada por la Constitución del año 94. Nos debemos una discusión seria sobre el sistema previsional. Es decir, Carlos, la clase política argentina no está focalizada en resolver los problemas institucionales de base que tiene nuestro país, y dentro de esos problemas institucionales de base está que debemos fortalecer el sistema democrático, y ya no puede ser que los haberes jubilatorios dependan de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo, del presidente. Tiene que haber una regla, tiene que haber una ley que obligue al Ejecutivo a respetar, digamos, los incrementos o las fórmulas de movilidad jubilatoria que sean acordes a que los jubilados puedan tener, en definitiva, ingresos dignos para una vida digna. Entonces, la discusión es mucho más profunda, y yo veo que la clase política, de manera muy hipócrita, como usted bien lo dice, Cristina, vetó el 82% móvil porque era imposible de financiar. Hoy, de manera muy hipócrita, muchos sectores políticos están utilizando esto para empezar a rasparle la pintura al presidente Milei. Claro, y se dan cosas. Ahora le pregunto algo que tiene que ver también con los caprichos y cosas que son graves para un país, y me refiero a la casta aeronáutica, ¿no? Porque pasajes gratis y baratos sin límites, privilegios de los pilotos y aerolíneas, son cuestiones que irritan a la población, ¿no? ¿Qué le parece, Carlos? El otro día con usted hablábamos y habíamos entrado en un contrapunto, usted y yo, en el buen sentido de la palabra, pero porque hablamos del presupuesto universitario. Pero ¿quién no va a querer que la educación pública esté financiada? Todos queremos eso. Ahora, también nos cerremos los ojos. La educación pública universitaria está pagando, salarios realmente inconcebibles a todos los decanos y a los rectores de todas las universidades del país. Están cobrando por encima del presidente de la nación, Carlos. Esto tiene que ser discutido de alguna manera. Vamos al tema de Aerolínea Argentina, como usted está planteando. De verdad necesitamos, yo en mi vida he viajado 2 veces en avión, una para Buenos Aires y otra volviendo a Buenos Aires, porque todas las otras vueltas he ido en mi auto o he ido, uno se las arregla como puede. ¿A usted le parece que los argentinos estamos en condiciones de poder sostener estos privilegios, que las familias de estos pilotos aeronáuticos puedan viajar por todo el mundo? Porque lo hacen, Carlos, tenemos conocidos todos, que cobren los salarios que cobren, que por ahí está bien a lo mejor, pero ¿a usted le parece que la sociedad argentina está para financiar semejante nivel de privilegios, semejante nivel de ingresos en las universidades, en la aerolínea argentina? Es decir, todo en donde se ha metido el Estado lo ha hecho con una mirada a la política de generar privilegios para generar acólitos y digamos, adhesiones partidarias en cada una de las ramas del gobierno. Y es evidente, de las ramas del Estado, perdón, y es evidente que el gobierno de Javier Milei tiene la clara voluntad de venir a tocar estos puntos que son muy sensibles para estos sectores. Es decir,
tenemos que mirar las dos caras de la moneda, porque hay muchas cosas para criticarle al gobierno, pero también hay muchas cosas para criticarle, digamos, a aquellos sectores que vienen históricamente siendo privilegiados con una determinada forma o manera de concebir el Estado y la política, que la consideran una caja para satisfacer, digamos, sus privilegios. Y realmente creo que la sociedad argentina hoy está demandando otra cosa y está necesitando otra cosa, Carlos. Y me parece que es evidente que algunos sectores políticos quieren limitar únicamente el debate a una cuestión, digamos, meramente de ingresos, en donde ya están llevando la discusión a un terreno donde quiere que esté el kirchnerismo. El kirchnerismo quiere que la discusión de la economía argentina esté fundamentalmente en si vamos a financiar el gasto público con emisión monetaria o con endeudamiento, punto y aparte, y no quiere jamás hablar sobre la reducción del gasto público, porque ahí es donde se empiezan a tocar estos intereses, en donde están todos los sectores sociales, sindicales y políticos vinculados al kirchnerismo, Carlos. Sí, yo realmente me parece que esto de aerolíneas es lo más grave que exhibe, digamos, un sindicalismo. Hay otros sectores, ¿no? Pero yo creo que el de financiamiento universitario se está demorando, no sé, no estoy seguro qué es lo que vaya a decidir en ese tema. Lo que usted marca como cuestión anómalo en términos de ingresos de funcionarios, me parece también central que se busque la manera de hacer un equilibrio mucho más justo y no separar las autoridades superiores de una universidad, digamos, como si el privilegio, como que lo único que trabajan son esas autoridades, cuando en rigor de verdad la base del funcionamiento universitario está en las unidades académicas, ¿no es cierto? ¿Y qué le parece, Carlos? Agarre la Constitución de la provincia de San Juan, la Constitución Nacional tiene muy poco al respecto, pero la Constitución de San Juan sí lo tiene bien regulado los fines que debe tener la educación. A ver, el fin de la educación es el conocimiento, Carlos. Es el conocimiento, el fin de la educación, en definitiva, digamos, preparar a ciudadanos críticos, y estamos viendo que, lamentablemente, el sistema educativo se usa para conchavar determinados intereses que no tienen nada que ver con la educación de los estudiantes, porque es la realidad. Y aparte porque tenemos números para decir esto, a ver, no lo tengo yo ni usted, sino ya están los números de organismos internacionales donde la Argentina tiene alumnos que no están capacitados para resolver cosas básicas y elementales de matemática y de lengua, Carlos. O sea, la educación no está para pagar salarios, ¿sí? La universidad no está para sostener estos privilegios. Tienen que demostrar los resultados, digamos, teniendo un pueblo más culto, más inteligente, más preparado. Ahí es donde se ven los efectos de las políticas educativas, y nos quedamos siempre hablando y peleando solamente por una cuestión de los ingresos salariales, que son muy importantes, repito, pero que no vienen a resolver lo que la gente necesita resolver. A mí no me parece racional que en un país donde el presidente esté ganando 4 millones de pesos, un rector o un decano esté ganando 9, 10 millones de pesos, Carlos. A mí no me parece racional, discúlpeme, a mí no me parece racional que un Senado de la Nación tenga senadores cobrando 10 millones de pesos y que, digamos, el presidente de la Nación esté cobrando 4 millones de pesos. Yo creo que la clase política no quiere resolver estas cosas que se resuelven de un plumazo. Si hay verdadera vocación democrática y republicana, mire, con que haya una ley que diga dos cositas: que ningún miembro de la administración pública nacional, centralizada, descentralizada, entes autárquicos, pueda cobrar más que el presidente de la Nación, se solucionan muchísimos problemas. Cuando saquemos una ley que diga que ningún haber jubilatorio puede cobrar más que el haber jubilatorio del 82% del salario actual del presidente de la Nación, se terminaron todos los problemas. No puede ser que tengamos expresidentes cobrando jubilaciones de 30 millones de pesos, Carlos. Claro. Eso yo creo que eso es verdaderamente, aunque parezca una tontera, aunque parezca que es uno, que acá somos millones, pero realmente la autoridad moral, el peso que tiene que tener la ley sobre la sociedad, se funda esencialmente en estas cosas, en donde la ley nos demuestre que todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Y lo que nos está demostrando la ley, que la ley sigue estableciendo privilegios, como se trataba en la época monárquico-feudal, donde determinados sectores sociales se veían beneficiados por las decisiones del que gobernaba. Entonces es importante empezar a tener una mentalidad
digamos, que rescatemos la institucionalidad en este país y que construyamos una democracia en serio, porque así no va, Carlos, teniendo senadores con 10 millones de pesos, cobrando más de el doble que el presidente de la nación, teniendo jubilados de privilegio con 30 millones, cobrando permanente como Cristina Kirchner, 18 millones Mauricio Macri. Es una locura, esto es insostenible y realmente es una olla a presión que la debemos, la debemos empezar a discutir, Carlos. Claro, y yo creo que 11 o 13 millones, Fernández. Bueno, esto que usted marca, ¿no? Y se han estado analizando minuciosamente los 8 privilegios de los que gozan los pilotos que trabajan en la aerolínea, ¿no? En la compañía. Entre otras cosas, Martín, pueden volar sin costo solos, con su familia y hasta con allegados. Incluso cuando se jubilan, algunos de los beneficios además son sin límite. ¿Le parece a usted que esto puede ser viable en un país que necesita también del ahorro? ¿Por qué no? Mire, me parece viable si la compañía fuera privada, que los accionistas, que los que manejen esas empresas, que los que tengan invertido su patrimonio decidan despilfarrar su plata así, será un problema de las empresas privadas o particulares. Ahora, si esta empresa es pública, estatal, creo que es inconcebible, creo que esto no está legitimado por el pueblo. A cualquier argentino de bien que le pregunte si quiere con sus impuestos venir a financiar este nivel de estupideces, me parece que todos, si nos hacen ir a una urna, vamos a ser categóricos en manifestar estas cosas. Pero la clase política está muy divorciada, está muy lejos de las reales necesidades de la gente. ¿Qué puede pensar Lustó, por ejemplo, en la gente cuando está con el radicalismo, con el kirchnerismo, con el radicalismo, con el PRO, con Macri, toda la vida viviendo y cobrando del Estado, y se para con una autoridad al frente, digamos, de un partido como el Partido Radical, a empezar a querer hablar de la realidad de los jubilados y de la realidad de los argentinos? Miren, tenemos una clase política que son más de 20 años los mismos sentados en los mismos sillones, en un color, en otro color, en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero son los mismos políticos camuflados y disfrazados que se están sentando exactamente en las mismas bancas y en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Si usted escarba quiénes son los funcionarios provinciales, exactamente los mismos que han hecho estallar a San Juan en el año 2001, hay muchos que siguen sentados en esos lugares, los mismos que la gente dejó de votar la elección pasada como funcionarios fascistas, siguen estando en el gobierno actual. Vamos a los municipios, exactamente lo mismo. Acá el problema es un problema de que la clase política se disfraza, se camufla de protectora de ciertos sectores sociales vulnerables, como los trabajadores, como los jubilados, para seguir sosteniendo sus privilegios. Yo creo que la Argentina necesita ir a fondo contra estas cuestiones y se tiene que dar discusiones a fondo. Si una empresa privada quiere mantener los privilegios para todos sus trabajadores, como los de Aerolíneas Argentinas, y quiere darles pasaje gratis de por vida a toda su familia, me parece fantástico, porque es con el dinero de los privados, el dinero de ellos deciden repartirlo de esa forma. Ahora, con el dinero de la gente no, con el dinero del pueblo, Carlos, me parece que hay que empezar a poner las cosas en su lugar y debemos empezar a discutir las prioridades y las necesidades reales de la sociedad argentina para empezar a diseñar, digamos, un Estado que sea más empático con la realidad de los argentinos, porque no todos los argentinos viajamos en avión, Carlos, no podemos sostener ese nivel de privilegio. Claro, y déjeme que le agregue, ¿no? También, Aerolíneas Argentina se hace cargo del 100% de pasajes para la luna de miel de un piloto que se case, un beneficio que alcanza a su cónyuge. El acuerdo también rige para los hijos de pilotos que contraigan matrimonio, en clase económica y sujeto de paso. Bueno, me parece que esto ya es un exceso, ¿no? Bueno, lo bueno del enfrentamiento del gobierno con estos sectores, más allá que uno se pueda parar de un lado, de otro, hacer un equilibrio, está en que, ¿sabe qué, Carlos? Por lo menos hoy estamos discutiendo esto. Hoy lo están publicando los diarios porque hay una voluntad política del gobierno de mostrarlo. 20 años, 50 años, todo esto está oculto, abajo de la alfombra, porque son los privilegios que nadie quiere mostrar, para que no se entiendan por qué estos sectores sindicales siempre están del lado del kirchnerismo, ¿cierto? Porque son aquellos que les han propuesto financiar este sistema de privilegios
y lamentablemente creo que una democracia moderna, una república del siglo XXI necesita que todo lo que tiene que ver con la cosa pública, con los fondos públicos, tiene que estar arriba de una mesa, y eso se tiene que dar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, porque acá hay muchos que se llenan la boca hablando de austeridad y siguen las fiestas en la provincia de San Juan, siguen las fiestas en cada uno de los departamentos. Acá parece que la clase política no ha tomado nota, que hay miles y miles de argentinos, de sanjuaninos y de todos los 19 departamentos de la provincia de San Juan que le están pasando muy mal, y parece que la clase política gobernante, de un color o de otro, no se ha enterado, no se da por aludida, y siguen con la joda, y siguen con la fiesta, y siguen despilfarrando millones de pesos en selfie, porque para lo único que le sirve a la clase política ese tipo de cosas es para sacarse una selfie con toda la gente atrás. Realmente yo creo que los argentinos hemos votado otra cosa, y creo que no están entendiendo muchos sectores políticos en dónde radica la fortaleza del gobierno, ¿sí? Hoy Milei va a empezar a, por supuesto, a ser bastante cuestionado en muchos aspectos, pero si hay algo bueno del enfrentamiento del gobierno con estos sectores es que ahora vamos a empezar a conocer muchas cosas que antes estaban ocultas, Carlos. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta en el final de nuestro programa del día de hoy de La Careta Política. Gracias, doctor, por estos minutos. Gracias, Carlos, un abrazo grande a usted, a la gente, buena semana a Tony, lo siento un poco triste, ahí estamos tristes los de Boca que hemos perdido, Carlos, pero bueno, ayer escuché en su radio, iba escuchando el primer tiempo, no ayer, el sábado, el partido, lo estaban pasando por su radio, Carlos, y le daban saludos a Tony ahí en la radio, dice Radio Ala de San Juan, saludos a Tony que nos dice que está transmitiendo. Así que se nos ha hecho famoso Tony, Carlos. Y sí, es parte del sistema. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Igualmente, doctor. Chao. Bueno, ahí estaba Martín Zuleta, nosotros en el final de nuestro programa el día de hoy. 9 de la mañana, 8 minutos. Esto es su